¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León, el tema está en la mesa y estamos muy emocionados en esta mitad de semana donde compartimos contenidos en Canal 66. Saludos a nuestra hermana ciudad de Tijuana, Canal 33.2 para llegar hasta el sur de California, la parte de la costa, Rosarito, Ensenada y aquí en Mexicali en nuestra estación Imagen Mexicali, llegando a todo también de igual manera al sur de Arizona y sur de California, al Valle de Mexicali. Estoy muy contenta, muy emocionada porque nuestros amigos de Coparmex Mexicali, quiero felicitar nuevamente a nuestro presidente Ernesto García Manjarres, que continúa con el trabajo y el quehacer. Recordará usted que aquí tuvimos en el programa en fechas recientes al exalcalde de San Pedro Garza García, Luis Treviño, para que nos platicara de toda esta transformación que se hizo en este municipio, que hay que decir es uno de los municipios con el PIB per cápita más grande del país. También ese pequeño detalle es importante y no hay que desoslayarlo. Y nos acompañó también José Antonio Medina Mora, quien es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Y bueno, como si fuera una saga, tenemos el tercer capítulo aquí en Mexicali con la presencia de un arquitecto urbanista, un gran ser humano con un trabajo extraordinario no solamente en su ciudad natal, que es Medellín, Colombia, sino a nivel global. Y le quiero agradecer a Nora Badilla, que también nos coordina para que se puedan realizar esas entrevistas aquí en nuestro estudio. Bienvenido, muchísimas gracias Alejandro Echeverry por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Sí, Rosa, es un privilegio, un placer estar en Mexicali. Conocer de cerca, de alguna manera, esta ciudad, la cultura, la historia y también acompañar este sueño de futuro y estar aquí en tu programa. Así es. Bueno, pues en primera instancia, después del desayuno surgieron muchas dudas, pero antes de entrar a lo que a todos nos inquieta es, bueno, después del diagnóstico que están haciendo, ¿no? ¿Cómo participamos? Yo creo que hoy en día lo que tenemos que despertar en la comunidad es apropiarnos de nuestros espacios, hacerlos nuestros, cuidarlos, porque es muy triste que el gobierno invierta en una obra con nuestros impuestos y después seamos los mismos ciudadanos quienes la destruimos, quienes no la cuidamos, etcétera. Pero antes de ello, quiero que le des una pincelada rápidamente a nuestra audiencia, Alejandro, de tu quehacer como urbanista. Te formaste en grandes universidades, pero quiero retomar el tema de Barcelona, porque Barcelona para muchos latinoamericanos es como una ciudad ideal, ¿no? Para conocerla, para vivirla, pero también para respirarla. Háblame de esa parte antes de entrar en materia, por favor. Sí, uno tiene deudas también y como legados, ¿no? En mi formación y en mi experiencia de vida, pues primero yo soy un apasionado de mi ciudad, de Medellín, sí. ¿No? Yo creo que es un tema que todos tenemos y lo que nos moviliza un poco emocionalmente y afectivamente. Yo estaré vinculado a Medellín siempre, pero la razón por la cual Paula y yo nos fuimos a vivir a Barcelona, Paula, mi esposa, es que básicamente empezamos y yo empecé a trabajar en la academia y en la ciudad de Medellín. Yo soy arquitecto, diseñador, diseño edificios, casas, etcétera, pero me empecé a interesar mucho por los temas urbanos y por un poco la crisis que vivimos en Medellín. Y en esa búsqueda dije, yo tengo que tener más herramientas, ejemplos, referentes y llamémoslo maestros, para aprender de una ciudad realmente que nos pueda ayudar a inspirar y que nos muestre el camino de cómo hicieron su transformación. Y yo decidí irme para Barcelona, pero a pensar en Medellín. Quiero decir, aprender de la belleza de Barcelona, también de los problemas que tuvieron estructurales. Ellos tuvieron zonas marginales que transformaron. En la época de los Olímpicos, el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona y las personas que lo lideraron tuvieron un impacto muy importante. Y allí fui yo a hacer estudios de doctorado y dijéramos y a conocer esta experiencia y nos fuimos 5 años y bueno, realmente fue una enseñanza y una relación que queda toda la vida. Tengo muchos amigos, pero como tú lo dijiste, es una ciudad maravillosa. Mi hijo ahora está viviendo allí. Ay, sí. Bueno, hacemos sí. estos apuntes para poder entrar realmente a las acciones, porque se le ha convocado a Alejandro para que dentro del plan de acción de los proyectos urbanos que pueden detonar a nuestra ciudad para transformarla, también es importante la edad de la fundación de nuestras ciudades. Yo siempre he dicho, cuando me comparan, es que Rosa, tú
siempre hablas de Monterrey. Monterrey tiene más de 400 años, Mexicali tiene 122 años de fundado, y en el caso de Medellín no es tan antigua como Monterrey, pero hay una especie también de participación más activa de esta ciudad, más o menos también más de 100 años, ¿no? Sí. Después de su fundación. Sí, Rosa, nosotros sí, la ciudad tiene más de 300 años de fundada. Sin embargo, Medellín no fue una ciudad importante en la colonia y fue una población en un valle aislado, metido entre las montañas por mucho tiempo, y en ese sentido yo creo que tiene cierto paralelismo con Mexicali, en el sentido de que el desarrollo de Medellín sucede en los últimos 100 años. Realmente es una ciudad joven, si pudiéramos, que no tiene mucha memoria en el sentido del patrimonio, no como es como Bogotá o como Cartagena, que tienen un valor patrimonial como muchas ciudades mexicanas. Entonces nosotros somos una sociedad que nos gusta la acción, la transformación, hacer las cosas nuevas, y las hacemos. Y bueno, tiene esa característica que yo creo que tienen varias ciudades. Tampoco somos capital. Yo creo que eso es, bueno, yo siempre digo que es una ventaja. Es un espíritu distinto y muy conectado con la realidad económica. Se convirtió en un centro económico a partir de la minería y después la industria, que es una sede industrial muy importante. Bueno, y durante el desayuno que sostuvimos esta mañana, recordarán en nuestras entrevistas anteriores, pues hablábamos de este proyecto de cómo ir transformando Mexicali, también como nuestra ciudad capital, que me disculpen mis amigos de Tijuana, hoy no podré hacer referencia a Tijuana, porque nuestro invitado pues no fue invitado a Tijuana, fue invitado a Mexicali, y la referencia es aquí. Posteriormente hablaremos de Tijuana próximamente, pero en el caso y le pasa también a muchas ciudades en el país, donde los centros, donde se inicia, los centros de la ciudad se van despoblando, ¿no? Le pasó a Monterrey también, pero Monterrey pues también hizo su trabajo y otra vez se hace una tarea para que se vuelva, ¿no?, a regenerar el centro histórico, en el caso de Nuevo León, y hoy tenemos una vida cultural, económica y de población otra vez, ¿no? En el caso de se logró el objetivo. Pero Mexicali sigue siendo es un proyecto reciente, ¿no? El de cómo regresamos al centro, esa vitalidad, ese vigor que deben de tener las ciudades. Sí, yo creo que las ciudades tienen momentos en su historia y tienen características. Mexicali, yo no conozco su historia en detalle, pero lo que he escuchado y lo que he leído, tuvo una dinámica económica y la zona central fue muy importante, quiero decir, como evolución de Mexicali en los últimos años, llamémoslo por la expansión de la ciudad, pero por también las características sociales, etcétera, pues el centro ha ido perdiendo vitalidad y economía y población sobre todo. Y esto genera una condición, llamémoslo, de deterioro, que si no se revierte y si no se potencia y se moviliza la ciudad a volver a recuperar esta zona central de Mexicali, pues irá generando cada vez problemas más estructurales en los temas de seguridad, etcétera. Ahí hay una oportunidad muy importante. En el caso de Medellín, haciendo un paralelo con Mexicali, que es muy distinto, pero varias de las zonas que fueron impactadas por un problema, llamémoslo, de seguridad y de violencia en Medellín en los años 80 y 90, pues tuvimos el cartel de Medellín y tuvimos una guerra del narcotráfico en mi vida, mi infancia y la adolescencia, y cuando estudié la universidad, pues fueron realmente con ese contexto. Muchas áreas de la ciudad, llamémoslo con problemas estructurales, llamémoslo de pérdida de actividad económica, de sitios de inseguridad, pues fueron objeto, y me tocó participar como arquitecto y urbanista. Yo fui el director de proyectos urbanos de Medellín y director de la empresa de desarrollo urbano en el gobierno del alcalde Sergio Fajardo, y con un grupo muy amplio de personas me tocó participar y colaborar y coliderar la transformación de algunos de estos lugares de la ciudad, para integrarlos con transporte público, para abrir nuevos mercados y economía, para hacer una inversión social muy importante. Y bueno, esa es la razón por la que yo llegué a Monterrey a trabajar en el Centro para el Futuro de las Ciudades, en la Escuela de Arquitectura del Tecnológico, porque también hubo retos en Monterrey muy importantes, de violencia y de pérdida, dijéramos, de dinámica, que nos conectó con la historia de Medellín. Y es la razón por la cual, a través del Centro para el Futuro de las Ciudades, con el cual yo trabajo,
pues que está ayudando de alguna manera a soñar y a diseñar y a hacer y a entender con esta idea de Mexicali Ciudad del Futuro, de cómo se podría recuperar la transformación y activar la transformación del centro de Mexicali. Así es. Recordemos a Sergio Fajardo con esa presentación extraordinaria del miedo a la esperanza. Correcto, sí, Sergio. De ahí parte, y bueno, me encanta esa analogía del árbol, ¿no? Las raíces y sí, todo el origen, y cómo ir transformando a través del arte, de la educación, el impacto que tiene el arte sobre todo. Sí, los momentos en las ciudades tienen un timing especial, quiero decir, y es lo que yo siento que está sucediendo aquí, pero bueno, es mi percepción, yo vengo como visitante, no tengo la certeza en Mexicali, pero Medellín tuvo, y Colombia tuvo un momento de crisis muy profundo, y esto paradójicamente posibilitó que unos liderazgos cívicos y personas como Sergio, pero también el sector privado y también en la política, pues se dieran, dijéramos, un cambio muy importante. Y en el momento, llamémoslo más complejo, pues surge nuevamente la capacidad de la sociedad. Y bueno, se requieren los líderes, pero se requieren las instituciones y los recursos también, y la confianza que permite conectar gobernantes con sector privado, organizaciones sociales y comunidad. No en un entorno ideal, pero sí en un entorno posible de reimaginar esto. Y Sergio, yo siento el privilegio de ser parte, dijéramos, de ese equipo, pues puso como centro de su agenda en el momento más complicado de la ciudad el tema de la educación, la cultura y la innovación. Y el arte, los artistas, la cultura, la educación, etcétera, fue parte central de esa agenda de transformación. Por eso cuando uno ve las imágenes de Medellín de transformación, que está el Jardín Botánico, el Museo de Ciencia y Tecnología, los centros culturales, los parques biblioteca, como elementos, llamémoslo, catalizadores de ese cambio. Y también el transporte público conectando los barrios de la ciudad. Pero sin duda, porque también hay que generar un espacio ilusionante, la belleza, la estética, en el diseño y movilizar. La música ha sido muy importante en la historia de Medellín, en los músicos, dijéramos, esas expresiones artísticas que hoy en día han generado una nueva economía de escala global, pues también estaban metidas en el ADN de nuestros barrios y nuestra gente. Bueno, eso ha sido un proceso muy importante llamémoslo como fuerzas de transformación de la ciudad. Así es. Si te parece, ahorita me encantaría porque y te tocó ser el proyecto, la construcción de lo que hoy conocemos como este Museo Explora, ¿no? Explora, donde sí, está el tema de la educación, la innovación, cómo se apropiaron también de que se llevara ahí el tema de pues la Semana de la Ciencia, ¿no? Las ferias y exposiciones, para que realmente esto fuera sostenible en el tiempo. Descríbeme esta parte. Sí, mira, nosotros en la ciudad hay una zona que es la llamamos la zona norte, que es en el borde, dijéramos en el centro de la ciudad, pero conectando con los barrios del norte, que son los barrios populares, etcétera. Esta zona, siendo muy estratégica en la ciudad, se deterioró mucho, por muchos años. Pero tenía un potencial inmenso, como algunas zonas de Mexicali. Había un parque público que estaba muy deteriorado, que fue el Bosque de la Independencia, que se cerró entre muros, por ser una zona, se convirtió en una zona muy insegura por la violencia, y era el Jardín Botánico, pero teniendo una zona de arborización, un entorno extraordinario, pues estaba cerrado entre muros por los temas de inseguridad. Al lado estaba rodeado de unas bodegas industriales, etcétera, y esta zona se empieza a volver como a reimaginar. Y uno de los temas centrales es el transporte público. Llega una nueva estación de metro, hay un proyecto cultural que no hablamos de él hoy, yo no lo mostré, que es el Centro Cultural de Moravia, el barrio Moravia, que era un barrio marginal que estaba aquí al lado, hace una casa de la cultura con la comunidad, autogestionada por la comunidad y apoyada por una fundación privada que tiene un impacto muy importante. Y en este proceso de transformación de Medellín, pues es muy importante datarlo y generar de alguna manera referentes de transformación. Y dentro de la agenda de Sergio, del alcalde, Sergio era un científico, un matemático, que dirigió el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, y bueno,
pues un poco el sueño de ese momento de la ciudad y de Sergio y de parte, dijéramos, de los líderes era generar un museo de ciencia y tecnología en este sitio, al lado del Jardín Botánico, al lado de Moravia, que se convirtiera en un referente de ese momento de cambio. Yo tuve el privilegio de ser el arquitecto, liderar el proyecto de transformación del centro del Parque Explora, pero el Parque Explora, lo más interesante es que viene de una historia que existía. Okay. La universidad pública más importante tenía una feria de la ciencia, que el rector de esta universidad, una persona muy importante en nuestra sociedad, Rafael Aouad, había promovido una feria de la ciencia de mucho impacto, y Sergio lo invita a Rafael para que lidere la concepción de un centro, llamémoslo de ciencia y tecnología, que se convierta en una experiencia para los niños y las niñas, pero que se convierta también en una empresa cultural sostenible. Y Rafael, ya no como rector de la Universidad de Antioquia, toma el liderazgo de este proyecto y diseña y ayudamos a concebirlo, pero él lidera un poco, dijéramos, la convergencia de científicos, dijéramos, de artistas, y se construye, dijéramos, un lugar nuevo que es el Parque Explora. Ustedes no tienen la imagen, pero son 4 cajas rojas conectadas con el Jardín Botánico en un lugar que se convierte también en un referente urbano. Hoy Explora provee de servicios culturales, diseña instituciones culturales, ayuda de alguna manera a imaginar también cómo comunicar la cultura a otros centros y a otros, dijéramos, iniciativas en el mundo, y se convierte en el lugar promueve conversaciones interesantísimas y en una experiencia muy bonita de traer la ciencia, dijéramos, a un momento de diversión y de contacto con los niños y las niñas de la ciudad. Y bueno, y este lugar se convierte en un punto de encuentro. No solo Explora, porque el Jardín Botánico, el Parque de los Defeos, el Centro Cultural de Moravia, abren sus puertas, por ejemplo, en las 2 semanas que son más vitales de la ciudad, que es la fiesta de los libros, que es una fiesta de cultura, y todas estas instituciones de la zona norte, que era una zona deteriorada, pues hoy yo creo que son el reflejo tal vez de los momentos más bonitos de Medellín, pudiera decir. Así es, muy bien. Aunque nuestro invitado describa que no vamos a poner las imágenes, sí les vamos a poner, porque este programa lo postproducimos y vamos a poner muy bien, todas esas imágenes, toda esta descripción que estás haciendo, arquitecto, bueno, muy bien. Las vamos a necesitar y las vamos a poner. Bueno, se las compartiremos. Son muy importantes. Sí. A nuestro regreso, tengo que marcar un corte rápidamente. A nuestro regreso quiero que aterricemos un poco la parte del urbanismo, la movilidad, que es muy importante. Mexicali, sí, es la ciudad carro, ¿verdad? Por cada familia tenemos 2.1 carros, entonces sí, la gente no usa el transporte público, hay un mal transporte público. Hay una urgencia. Hay una urgencia, entonces de estos temas volvemos.